Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de junio. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, les cuento un poquito que estos meses son meses muy difíciles para mí en cuanto al tema del trabajo. Estoy con muchísima actividad. Encima de esta etapa, que es la vuelta de las vacaciones, que ya hace rato que volví de las vacaciones, es etapa de mesas examinadoras, así que también tengo días y horarios que no son los comunes. Por lo tanto, realmente hay veces que no encuentro tiempo para grabar. Y a veces tampoco encuentro tiempo para después editar. Así que muy probablemente, por lo menos durante el mes de agosto, septiembre, octubre, los videos a lo mejor no se suben con tanta regularidad como antes. Voy a tratar de hacer lo posible para que por lo menos 2 veces al mes haya video o, en algunos casos, todas las semanas, pero bueno, realmente a veces no va a ser posible, no es que me pasa nada, no es que estoy enferma, a lo mejor alguna vez coincide que estoy enferma, pero por ahora no, simplemente que tengo mucho trabajo, así que espero que puedan disfrutar de los videos como van llegando y me voy a dedicar a hacer los wrap-up del mes de junio y julio, que encima leí un montón, así que los voy a dividir, porque son muchos libros y me gustaría poder hablar realmente con detenimiento de cada uno. Por lo tanto, este wrap-up va a estar dividido en 2 partes. También después va a venir la micro reseña sobre La Ciudad de Piedra, como ya había adelantado, y después va a haber otras 2 partes del wrap-up de julio. Así que bueno, espero que lo disfruten y bueno, cualquier cosa, por supuesto, me comentan. Bueno, empecemos. Para los que recién están empezando a conocer el canal o todavía no han visto wrap-up de mi canal, yo a los libros no los ordeno por preferencia, sino por en el momento en que terminé de leerlos durante el mes. Así que el primero es gracias al reto Edwardian Spirit, que como saben los que me siguen lo estoy haciendo desde el principio de año. Y en este caso, la verdad que lo disfruté muchísimo. Ustedes, los que me conocen, saben que a mí los thrillers, las novelas policial, la novela misterio, no es un género de mis preferidos. En general no suelo leer este tipo de géneros porque no me entretienen. Pero hay algunos autores que sí he leído que sí me han gustado mucho, que son como los clásicos, como es el caso de Agatha Christie, que me gustan sus policiales, o el caso de este señor, Sir Arthur Conan Doyle. Pero yo no había leído El Sabueso de los Baskerville, que es como una de sus obras más conocidas y más nombradas. Así que, bueno, este es uno de los libros de la biblioteca de mi madre, que ella sí es fanática del género policial y de la novela negra, etc. Y tiene una colección, que es todo en tapadura, que vienen como los grandes maestros del misterio. Y en este caso hay 4 novelas de Conan Doyle en este tomo. El tercero sería El Sabueso de los Baskerville. Bueno, me encantó. La verdad que la pasé espectacular. Es la medida justa entre una novela de misterio, una novela de terror gótico y una novela policial con un pensamiento racional científico. Y está muy bien equilibrado. Y el misterio que te va conduciendo a través de algo que parece realmente que fuera del más allá o que no tiene una explicación racional, es súper interesante. No puedes dejar de leerlo. Yo me lo comí, creo que lo leí en 2 días. No podía parar de leerlo, además porque quería saber cuál era la explicación detrás de todo eso. Yo ya he leído otras cosas de Doyle, sé cómo es el estilo, sé cómo es Sherlock Holmes, bueno, todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, con su mente racional, científica, con todos esos detalles que él ve, que nadie más ve, y todas las disquisiciones y cómo hace las elucubraciones. Y bueno, es muy interesante ver cómo es su mente, cómo maneja él su mente y cómo hace para llegar a las conclusiones de problemas que aparentemente no tienen solución. Pero en este caso está el agregado de que realmente parece algo esotérico, algo fantasmagórico, algo que no tiene una explicación muy lógica. Hay algunas cosas que, bueno, que me parecieron predecibles, pero otras que no, que realmente nunca me imaginé que iba a ir por esos lados. Me encantó, realmente la disfruté muchísimo. Es muy fácil de leer, es muy ameno, es entretenido. Un detallito importante de esta novela, que es que esto es algo distinto en cuanto a la producción de Doyle, porque además lo escribió junto con un amigo, o sea, es co-escritor más que nada en la idea del misterio. Y es la primera vez además que aparece Sherlock Holmes después de que él lo mata en una de las novelas anteriores, porque estaba cansado de escribir sobre Sherlock Holmes y estaba podrido de que la gente le dijera que escribiera más misterios, y decide matarlo, y es tal
el desastre mediático que se armó y las cartas de los fans diciéndole de todo, hasta su propia madre no pudiendo creer que su hijo hubiera matado a Sherlock Holmes, que finalmente en algún punto decide revivirlo. Y esta es la novela con la que vuelve Sherlock Holmes a la vida. Así que bueno, esos datos también me parecen interesantes. Algo que tampoco dije, para no volver a repetir todo otra vez, quede editado, es que la atmósfera es genial. Es realmente muy, muy gótica, muy oscura, muy de los páramos y me hizo acordar bastante a Cumbres Borrascosas, ese tipo de atmósfera con neblina, en pleno invierno, con un clima muy agreste, que acompaña muy bien a todo lo que está sucediendo. Bueno, en fin, esto no quería dejar de decirlo porque también me parece un dato curioso dentro de la producción de Doyle. Así que bueno, lo recomiendo pero altísimamente si quieren pasar un buen rato, si quieren leer algo diferente, porque realmente es que la historia es diferente. No quiero contar de qué se trata porque yo creo que lo más interesante es el misterio que rodea este caso. Y bueno, la resolución también te deja todo perfecto, nada lo deja al azar, todo tiene una explicación coherente al final y es muy interesante esa explicación que te da, es muy interesante el caso en sí mismo, así que bueno, vale mucho la pena. El siguiente libro que terminé de leer durante el mes de junio, ya hablé un poquito de él, es el caso de Ravel, del escritor francés Jean Echenoz. Este es un compendio de anagrama que tiene 4 novelas, como verán son muy cortas, y abre con Ravel. Y a mí particularmente, como soy música profesional, soy profesora de música, y Ravel es una figura que a mí me parece maravillosa y es de mis compositores preferidos, me pareció muy interesante porque es una biografía ficcional. También me interesó un poco porque yo no había leído nada de Jean Echenoz, pero sí había escuchado hablar de él y que era muy buen escritor, de por qué es que había escrito una novela que tuviera que ver con la vida de Ravel. Y es porque él, también sus padres eran músicos y escuchó toda la vida a Ravel desde chiquito y también es su compositor preferido. Maurice Ravel fue un compositor francés que nació en 1875 y murió en 1937. Su producción es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y pertenece a la corriente de ruptura del romanticismo. Esta corriente comienza con otro compositor francés, Claude Debussy, que por una cuestión histórica acababan de terminar la guerra franco-prusiana y bueno, habían perdido frente a los alemanes. Había un espíritu nacionalista muy enardecido. Y para los músicos, la hegemonía de cómo se debía componer y cuál era el ejemplo en la música era Alemania. Alemania era hegemónica en cuanto a la producción musical y representaba sobre todo la corriente romántica. Entonces estos compositores que pertenecían a Francia quisieron romper con ese dominio alemán, justamente como no habían podido ganar la guerra, lo hicieron a través de otras ramas y empezaron a tratar de tener un estilo compositivo nacionalista propio. El que comienza, la patada inicial es Debussy y el estilo o el mote que le ponen a su estilo es impresionismo, justamente comparado con el arte pictórico. Y Ravel sigue la estela, porque además eran muy parejos en edades. Empieza siendo impresionista, pero después deriva hacia otros estilos compositivos propios de él. Él es muy conocido por el bolero. Yo imagino que aún la gente que no conoce a Ravel, el bolero de Ravel muy probablemente lo haya escuchado. Y tiene obras que realmente son, para mí, maravillosas. Es un compositor que es una mezcla perfecta entre cerebro, porque era bastante puntilloso a la hora de componer, y vena melódica. Bueno, la reconstrucción que hace Echenoz de Ravel es hacia la mitad de su vida, es el momento pico de éxito de Ravel, porque fue una persona que tuvo mucho éxito en vida, y hasta su muerte. La muerte de Ravel es una muerte bastante particular y bastante triste, y Echenoz la trata espectacularmente bien. Todo, en realidad, lo que cuenta Echenoz con respecto a Ravel, se nota que sabe, que está interiorizado, que los datos que maneja son reales y la construcción que hace es todo lo demás. O sea, lo que en realidad es lo que acompaña al personaje, ¿no? a la personalidad de Ravel. No los hechos históricos reales, que fueron obras en específico que compuso, situaciones que vivió, sino la reconstrucción de la personalidad, que era bastante particular. Ravel era una persona que tenía sus cosas, era un dandy, muy además de la época y del estilo, del momento parisino, y además era una persona muy neurótica. Bueno,
tenía características que lo hacían una persona extraña, rara. Y eso lo reconstruye muy bien Ellenoz. Realmente la personalidad de Ravel está muy acabada, porque cualquier persona que haya leído historias sobre él o testimonios de otros músicos, etc., se da cuenta que realmente lo ha hecho bien Ellenoz. Y es muy interesante. No hace falta que uno conozca a Maurice Ravel o que sea fanático de la música de Ravel o que sepa sobre la época. Él te sitúa en el contexto histórico, lo hace muy bien. Es muy interesante el París de principios del siglo XX porque había revolución artística a todo nivel. Y toda una generación de intelectuales, de pensadores, de filósofos y de artistas que estaban conectados entre sí, que eran amigos, lo que da un escenario muy rico. Y eso todo lo sabe, te lo sabe transmitir. Está muy bien escrito, es muy sencillo y es muy interesante. A mí la verdad que me pareció espectacular, me gustó desde la parte profesional, pero también desde la parte literaria, y creo que podría ser algo distinto que les podría interesar. Bueno, mi siguiente lectura la traigo en conjunto. En realidad son dos libros que leí con un impasse en el medio, pero como son continuación directa uno del otro, por eso los traigo unidos. Y nada, a nadie le va a sorprender porque también hablé de estos libros hace poquito, y es mi relectura de Mundo Disco, de Terry Pratchett, el primero y el segundo libro. El primero es El color de la magia y el segundo es La luz fantástica. Bueno, yo terminé de leer Mundo Disco, que son 41 libros, hace más o menos unos 4 años. Y siempre yo empecé a leer esto, imagínense, a los 18 años. Me llevó un tiempito terminar los 41 libros. Y entonces siempre tuve la idea de releerlo, porque no es lo mismo, como ya hemos hablado muchas veces, lo que uno puede ver o pensar sobre lo que leyó hace un montón de años con respecto a ahora, o las percepciones que se tiene, cómo uno ha ido cambiando, qué siente con respecto a los libros, etc. Y cuando son autores que a mí me han gustado tanto y que yo realmente quiero mucho, como es el caso de Terry Pratchett, más curiosidad me da reencontrarme con las lecturas. Entonces, bueno, siempre tenía esta idea de que quería releer. Y como contaba en un video anterior, de forma fortuita, yo hablando con mi novio, le dije, bueno, pero vos has leído algo de Terry Pratchett alguna vez, porque bueno, obviamente siempre me escucha hablar de Terry Pratchett y hemos hablado de él. Y me dijo, no. Entonces le dije, ay, ¿para qué te leo cómo comienza El color de la magia para que veas cómo es el estilo? Empecé a leerlo y después no hubo manera de parar. No podía parar porque, bueno, era reencontrarme nuevamente con el gran amor de mi vida. Y le dije, bueno, vos hacés tus cosas que yo sigo leyendo, y me lo leí completo en además muy poquito tiempo y seguí derecho con el que seguía. Y la verdad fue un reencuentro muy lindo. Para los que no conozcan a Terry Pratchett, es un escritor, o fue un escritor, que se dedicó a la fantasía, pero realmente el género de la fantasía es una excusa absoluta, porque lo que hace a través de estos libros, que tienen muchísimo humor, es crítica social. Y sobre todo también es sátira, porque se mete con las grandes obras literarias o del arte o de la vida o de la cultura, de una forma muy graciosa, muy amena, muy irónica muchas veces. Y cuando hace crítica social, realmente es una crítica acérrima. Pero como es tan ameno de leer y es tan interesante y es tan inteligente el tipo de humor que tiene, uno realmente lo lee con muchísimo gusto. Y además también podría leerlo por arriba, porque las historias son sumamente entretenidas, están muy bien construidas. En general, siempre las novelas de él son corales. Hay muchos personajes que hacen a una historia y esas historias son sumamente divertidas y realmente de corte fantástico. Y uno puede quedarse con la historia y entretenerse totalmente con lo que leí nada más, pero si quiere las capas de cebolla, ir leyendo las otras cosas que él te va introduciendo a lo largo de la historia también es muy interesante, ¿no? Ir descubriendo todas esas críticas, todos esos guiños que también hace. En estos primeros libros se nota que no es el Terry Pratchett acabado, que después vamos a encontrar en libros posteriores, porque él, por supuesto, va creciendo junto con su misma saga y va puliendo su estilo. Y además, por cuestiones personales, a Terry Pratchett le decretaron Alzheimer a muy temprana edad, a los 50 y pico de años, y entonces se va volviendo también un poco más amargo, un poco más oscuro a lo largo de sus libros y con una crítica mucho más clara. No tenés que estar tratando de ver dónde está la crítica, sino que realmente se nota, porque bueno, también se va desengañando de la vida y también va sintiendo que le queda poco tiempo para decir todo lo que él necesita decir. Entonces, su estilo va cambiando, va mutando a lo largo de la saga. Estos son más ingenuos, son a lo mejor menos críticos también, son más de sátira hacia el mundo de la fantasía épica, de todos los clichés que tenemos en este género.
pero realmente yo los disfruté muchísimo. O sea, yo entiendo y yo veo que sí hay una evolución y sí hay cosas que es como estar entrando, yo que ya conozco todo el mundo, estar entrando por una ventanita muy pequeña a un mundo que uno ya conoce que es grandioso, pero me encantaron. Yo a Terry lo amo, yo ya no sé cómo decirlo, a mí me parece que es un escritor que hay que leer porque también vale la pena divertirse con lo que uno lee y pasarlo bien, y que eso no significa que sea literatura menor, ni mucho menos. Y que no te deje cosas y no te deje reflexiones. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre hay que sufrir cuando uno lee? También hay que pasarlo bien. En el caso del color de la magia y la luz fantástica, como yo decía, son los únicos libros que tienen continuación directa. Sí, este libro continúa en este y hay que leerlo de corrido. Pero después, a lo largo de la saga, que se le llama saga, pero en realidad es un mundo, es una construcción de un mundo, cada libro es cerrado y se puede leer de forma individual, aunque yo no lo aconsejo. Yo aconsejo que se lea Terry Pratchett en el orden en que Terry Pratchett escribió. Primero porque vamos a ir viendo la evolución del escritor mismo y porque va introduciendo personajes que después hacen como una especie de gran cosmogonía. O sea, son personajes que aparecen en otras obras, que tienen relación directa, que hay algunas historias que después tienen como sus consecuencias, entonces uno se pierde de cosas si lo lee parcializado. Hay gente que dice que está bueno leer Mundo Disco a lo mejor por microsagas, porque dentro de Mundo Disco hay líneas, digamos, en donde hay personajes que son constitutivos de esas líneas. Por ejemplo, hay una microsaga que protagoniza la muerte, hay otra que protagonizan los magos, que es con la que empieza, hay otra que protagonizan las brujas, hay otra que protagoniza la guardia de la ciudad. Y después hay una posterior que protagoniza, que es parte de las brujas, pero bueno, está más dirigido como adolescentes, que yo no lo veo así, pero bueno, no importa. Y entonces hay gente que directamente dice que bueno, se pueden hacer como en la línea de las microsagas, pero estas microsagas van alternándose. Él no hace toda la muerte junta, la microsaga de la muerte junta, después toda la de los hechiceros juntos, etc. No, va mezclando a lo mejor un libro de la muerte con un libro de los magos, con un libro de las brujas, pero en algún punto tienen correlación entre sí. Entonces, para mí, leerlo desordenado a Terry Pratchett no tiene demasiado sentido. Lo que sí es interesante es que a partir del tercer libro, todos los libros son cerrados, o sea, cierran en sí mismos, ¿sí? Son libros únicos, así que uno lo puede leer, después pasar bastante tiempo, leer otro, y etc. La idea de Mundo Disco y cómo comienza Mundo Disco es planteándote un mundo hipotético, que es un mundo plano, que viaja a través del espacio sobre 4 elefantes que están posados sobre una enorme tortuga galáctica que se llama Granatwin. Este mundo es mágico y tiene una carga de magia impresionante porque fue inventado o salió de la imaginación de un montón de dioses. Por lo tanto, las cosas más raras, extravagantes y desopilantes pueden suceder en este territorio. Sobre todo cosas que no tienen demasiada lógica ni demasiada ciencia, sobre lógica científica. El lugar concreto en el que empieza esta historia es la ciudad de Mundo Disco, que es la sátira de las grandes ciudades de cualquier lugar del mundo, en donde todo puede suceder, en donde no hay reglas, en donde la gente trata de sobrevivir como puede, en una época preindustrial y con magia que hace cosas desastrosas y hace vivir cosas desastrosas a la gente, a la pobre gente que habita Amarpork, que ese es el nombre de la ciudad eje de Mundo Disco. A esta ciudad, que es el desvarío en camiseta, llega una persona que viene de un mundo que aparentemente todo el mundo pensaba, toda la gente que vivía en Amarpork, que era ficticio, que es la representación de lo contrario a Amarpork. Un mundo donde las reglas son estrictas, donde todo el mundo puede crecer, donde hay dinero, donde hay tecnología, donde todo es ordenado, perfecto. Y bueno, obviamente en Amarpork es un desastre, pensaban que esto era algo que se les decía a los niños en los cuentos. Hasta que llega un turista, el primer turista de la historia de Amarpork, que además va a conocer a Amarpork con la idea de que está llegando un mundo fantástico, de ese mundo que él leía en los libros, en donde todo puede suceder y hay magia y existen magos y dragones y cosas raras. Es como si de repente alguno de nosotros pudiera entrar al mundo de Tolkien, por ejemplo. Está fascinado y le pasan cosas espantosas. Y hay un pobre mago, que es un mago además que echaron de la universidad porque hizo algo imperdonable, que es bastante mediocre y bastante desastroso, que se llama Ricewind, que por una casualidad de la vida tiene que encargarse de que a este turista no lo maten. Porque bueno, claro, le quieren robar todo lo que tiene, él tiene dinero por todos lados, porque para él son 2 centavos y para la gente de Amarpork con esos 2 centavos se pueden comprar una mansión. Entonces, bueno, él es inocente de todo lo que le sucede, él no se da cuenta de todo lo que pasa, el que se da cuenta es el pobre mago, que trata de protegerlo. Y estas son las aventuras que viven estos 2 personajes,
Y otro personaje más que no les voy a contar, que también es genial. Y bueno, y toda la sátira sobre las grandes ciudades, sobre la forma de vida hacinada en las ciudades y al mismo tiempo cómo uno cuando es extranjero puede ver todo como con un color rosa, todo pintoresco, todo muy bonito, porque claro, estás ahí de paso, no es lo mismo que estar viviendo en ese lugar. Las aventuras son geniales, además, más allá de toda esta situación, que es muy graciosa y todo como lo cuentas muy gracioso. Y realmente, bueno, es una entrada al mundo de Terry Pratchett que yo creo que vale la pena. Terry Pratchett vale la pena. Y espero que, bueno, que les pique la curiosidad y que les interese empezar con este autor. Bueno, con el libro con el que cierro esta primera parte del wrap-up de junio es gracias a una amiga que me lo prestó en enero. Y desde enero me está diciendo que por favor lo lea, porque era uno de sus libros preferidos de su vida. Y es el caso del escritor ruso Turgenev, y el libro es Padres e Hijos. Yo no había leído nada de Turgenev, sí lo conocía de nombre. Es uno de los escritores que más admiraba a Dostoyevsky, y hay muchas citas y muchas referencias a Turgenev. Es de mitad del siglo XIX y realmente me pareció sumamente interesante, realmente me gustó mucho, a pesar de la traducción. Y yo sé que acá me voy a meter con un traductor que muchos españoles sobre todo aconsejan, que es el caso de Rafael Cansinos Assens, que aparentemente tiene muchas traducciones así como muy inventadas, entre ellas justamente creo que Crimen y Castigo, y a mí me pareció horrorosa. Yo no sé en el caso de Crimen y Castigo porque no la he leído, pero en el caso de este libro, por favor, es una traducción tan antigua. Parece que uno estuviera leyendo el libro que se escribió en el siglo XIX, está absolutamente fuera de la forma de hablar y de expresarnos de lo contemporáneo del día de hoy, pero a niveles exóticos. Por ejemplo, decir, qué sé yo, voy a dar algún ejemplo porque es increíble. Disques, por ejemplo, en vez de dices. Paren un segundito, que acá al principio hay afuer de hijo de no sé qué, en vez de a fuerza de. Que además es un estilo así totalmente antiguo, anticuado en la forma, no solamente en las palabras, sino en la estructura, que se me hizo terriblemente cuesta arriba. Porque realmente se hacía muy pesada la lectura. Parecía que estaba leyendo un libro, no sé, antiquísimo. Y también se me hacía como muy afectado, es un tipo de narración muy rocambolesca. Bueno, a pesar de la traducción, el libro me pareció espectacular. Y fíjense lo cortito que es, cosa que no es común en la literatura del siglo XIX y menos la rusa. Y en este libro, así de cortito, está compendiada muchas cosas que después, por ejemplo, uno va a ver en Dostoyevsky. Sobre todo la época social. La época del contexto social ruso, en los momentos de reforma importante en donde Rusia empieza a tratar de salir del oscurantismo, por decirlo de alguna manera, y empezar a tener mínimos derechos sociales, como por ejemplo dejar de tener esclavos, que es una de las cosas más importantes. De la gente del campo que era esclava, empezaba a tener, digamos, derechos y propiedades o derechos a las parcelas que trabajaba. Bueno, en esta novela se habla mucho de ese contexto y está situada o es parte importante de la historia. Y en realidad no trata de un tema en particular, simplemente trata de las relaciones entre distintas generaciones, pues se llama Padres e Hijos, y sobre todo la diferencia cultural, ideológica y política que hay entre esas generaciones. Como los hijos, que son los que empiezan a empujar y los que empiezan a tratar de que las cosas cambien, de que la sociedad se movilice, de que deje de haber injusticias, etc., chocan un poco con la postura más intransigente de los adultos, más anticuada, más conservadora. Así que hay una gran crítica social dentro de lo que uno se puede encontrar en este libro, que es muy, muy interesante. Además, habla, por supuesto, de cosas que son tópicos de la vida, ¿no? Del amor, de la trascendencia, de para qué estamos en este mundo, si nuestra misión va a significar algo para posteriores generaciones o simplemente somos un eslabón de la cadena, uno más de los tantos granitos de arena que hay en el mundo. Si como ese granito de arena podemos realmente hacer algo, podemos cambiar las circunstancias de la vida. Las relaciones paterno-filiales y cómo son esas relaciones, a pesar de las diferencias, etc. Es realmente un libro muy hermoso. Tiene un final potentísimo.
aclaro, si llegan a tener la edición Planeta, que es como, estamos en una edición antigua, ¿no? Si llegan a conseguir esta edición o lo que sea, no lean la sinopsis, se los pido por favor, porque en la sinopsis está el final. Es una cosa muy loca. Yo, por suerte, no leí la sinopsis, me puse a leer el libro. Cuando lo terminé, me fijé que decía, y está supuestamente recomendado por Chekhov, y el maldito de Chekhov te cuenta qué pasa en el final, pero es que además el final realmente necesita no saberse, porque esa es la fuerza que tiene el final. Y te cuenta lo que sucede, te dice las últimas 3 hojas. Ahora, esto yo no entiendo, que él quería vengarse de la vida, de la gente, estaba enojado con Turgenev, no sé qué es lo que sucedió. ¿Por qué hace eso? Porque no estamos hablando de un spoiler, es un mega spoiler, es arruinarte la historia, porque además tiene toda una trama que va desarrollándose de una forma muy específica, que ese final es muy climático, es el clímax realmente de la obra, y tiene una fuerza impresionante, y es muy dramático. Y necesitas no saber de qué se trata para que te genere un montón de sensaciones que imagino que son las que quería generar Turgenev. Los personajes están construidos maravillosamente, los perfiles son increíbles, también muy ahondando en la psicología de los personajes y hace que uno realmente sienta que los conoce. Cuando terminás de leer la historia, a mí me emocionó muchísimo, realmente me movilizó. Y después me quedé un tiempo sintiendo como que esos personajes eran parte de mi vida. Los había conocido, los había podido entender, o eran personas como de carne y hueso. Habían salido, digamos, del papel. Así que realmente increíble que en tan pocas páginas, porque son, ahí les digo, muy poquitas, 211 páginas, él pueda conseguir semejante construcción de mundo y de personas. Que sea tan creíble, que sea realmente una historia que se queda con uno. Así que bueno, recomiendo, si no han leído nada de Turgenev, recomiendo realmente esta obra porque además es muy corta y es muy fácil de leer, pero por favor búsquense otra traducción. En serio, confíen en mí. Al final del video voy a hacer una cosita que está inspirada en uno de ustedes y les voy a leer un fragmentito como para que entiendan por qué les digo que la traducción me parece realmente del siglo XIX. Bueno, y ahora viene la partecita especial del video, el regalito. En el video anterior, que fue el book tag de los libros favoritos de Ricardo Carrión, uno de ustedes, un suscriptor, me dijo que votaba porque leyéramos las primeras líneas de los libros que reseñábamos. Porque una de las premisas es leer o compartir lo que te parece los mejores inicios de los libros que has leído. Y yo comentaba que a mí me encantan los inicios, que yo con los inicios me doy cuenta muchas veces si el libro realmente me va a gustar o no. Y que creo que un buen inicio es muy importante. Entonces yo leí 4 ejemplos y bueno, mucha gente me comentó que realmente le había gustado, lo que más le había gustado del video era parte de la lectura de los inicios. Y específicamente este suscriptor me dijo que él le encantaría que de todos los libros que uno reseña se leyeran el primer párrafo por lo menos. Bueno, yo no lo voy a hacer de todos los libros que leo porque los que no me gustan me parece que no vale la pena, pero sí de los que sí me han gustado mucho para que ustedes a lo mejor se enganchen junto conmigo. Voy a empezar con El sabueso de los Baskerville, uno de los que me gusta tanto, y voy a leerles el primer párrafo. El señor Sherlock Holmes, que de ordinario se levantaba muy tarde, por las mañanas, salvo ocasiones bastante frecuentes en que no se acostaba en toda la noche, se hallaba sentado a su mesa de desayunar. Yo estaba en pie en la esterilla de la chimenea y eché mano al bastón que nuestro visitante de la noche anterior había dejado al marcharse. De madera fina y resistente, con el puño abultado, pertenecía al tipo de bastones que son conocidos con el nombre de abogado de Penang. Debajo mismo del puño tenía una ancha tira de plata de casi 1 pulgada de extremo a extremo. En ella, y con la fecha 1884, estaba grabada la inscripción siguiente: a James Mortimer, M.R.C.S., de sus amigos del C.C.H. Era precisamente un bastón como el que acostumbran llevar los médicos de familia chapados a la antigua, solemne, sólido y tranquilizador. ¿Qué le dice a usted de ese bastón, Watson? Holmes se hallaba sentado de espaldas a mí y yo no le había dado indicio alguno de lo que estaba haciendo. ¿Y cómo supo usted lo que yo hacía? Me está pareciendo que tiene usted ojos en la parte posterior de su cabeza. Por lo menos sí que tengo delante de mí una cafetera de plata bien bruñida, dijo él. Pero dígame, Watson, ¿qué deduce usted del bastón de nuestro visitante? Ya que la mala suerte quiso que no coincidiésemos con él, y ya que no tenemos la menor idea de la finalidad que lo traía, este recordatorio casual adquiere importancia. Veamos cómo se representa usted al hombre por un examen del bastón.
Ahora sigo con el fragmento con el que comienza la novela de Jean Etienne Ravel. A veces se arrepiente uno de salir del baño. Para empezar, da pena abandonar el agua tibia y jabonosa con pelos errantes pegados a las burbujas entre células de piel friccionada y salir al aire brutal de una casa mal calentada. Luego, por poco que sea bajito y que el borde de esa bañera montada sobre patas de grifo sea alto, siempre es un engorro pasar por encima para buscar, dedo gordo vacilante, las resbaladizas baldosas del cuarto de baño. Conviene proceder con prudencia para no darse contra la entrepierna ni exponerse a resbalar y sufrir una peligrosa caída. La solución de este problema sería desde luego mandarse a hacer una bañera a medida, pero eso supone gastos, tal vez más elevados que el monto de la instalación de calefacción central, siempre insuficiente aunque sea nueva. Sería preferible quedarse con el agua hasta el cuello en la bañera, durante horas, por no decir perpetuamente, accionando de cuando en cuando el grifo con el pie derecho para añadir un poco de agua caliente y regulando así el termostato, mantener una agradable atmósfera amniótica. Pero no puede ser. Como siempre, el tiempo apremia. Dentro de menos de una hora habrá llegado Helen. Así pues, Ravel sale de la bañera, tras lo cual, ya seco, se embuta en un batín de un insólito color perla en el que se cepilla los dientes con un cepillo articulado, se afeita sin omitir un pelo y se despila una ceja rebelde que ha crecido durante la noche como una antena. Bueno, nuevamente voy a leer el comienzo del Color de la Magia. Para los que ya lo han escuchado porque vieron el video anterior, pueden saltar. En un lejano juego de dimensiones de segunda mano, en un plano astral ligeramente combado, las ondulantes nieblas estelares fluctúan y se separan. Vamos. La gran tortuga de Twin se acerca nadando lentamente por el golfo interestelar, con los pesados miembros llenos de hidrógeno congelado, la enorme y viejísima concha llena de cráteres de meteoros, con unos ojos del tamaño de mares encostrados de lágrimas reumáticas y polvo de asteroides. Él contempla fijamente el destino. En una mente más grande que una ciudad, con lentitud geológica, él piensa solo en el peso. Por supuesto, la mayor parte del peso se debe a Berilia, Tubul, Grand Fon y Jerakin, los 4 elefantes gigantes sobre cuyos lomos y amplios hombros bronceados por las estrellas descansa el disco del mundo, enguirnaldado por una enorme catarata a lo largo de toda su circunferencia y cubierto por la bóveda azul pálido del cielo. Hasta ahora, la astropsicología no ha sido capaz de averiguar en qué van pensando. Y finalmente voy a leer el comienzo de Padres e Hijos, con esta traducción antiquísima, que a pesar de ella espero que lo disfruten. ¿Y qué, Piotr? ¿No ves nada todavía?, preguntaba el 20 de mayo del año 1859, saliendo sin sombrero a la escalinata de la casa de postas, en la calzada, un caballero cincuentón que vestía un paletó corto y polvoriento y pantalones a cuadros, a su criado, un mocetón mofletudo con rubio vello en la sotabarba y unos ojillos pequeñines y turbios. El criado, que en todos sus detalles, el mechocito de pelo sobre la oreja, los cabellos de variocolor y dados de pomada, y los finos modales, en todo, en una palabra, delataba a un joven de la novísima generación perfeccionada, miró condescendiente a lo largo del camino y respondió: «No se ve a nadie». «¿Que no se ve?», repitió el caballero. «No se ve». Por segunda vez respondióle el criado. Suspiró el señor y se sentó en un taburete. «Se lo presentaremos al lector. En tanto permanece sentado, moviendo los pies y mirando pensativo en torno suyo». Llamábase Nikolai Petrovich Kirsanov. Poseía 15 verstas de la casa de postas, una buena propiedad, con 200 almas, o según él decía, desde que hizo el reparto con los campesinos y fundó su granja con 2000 desiatinas de tierra. Su padre, general el año 1812, un ruso poco instruido, rudo pero no malo, aguantó toda su vida la cincha, mandó primero una brigada, luego una división y vivió siempre en provincias, donde en virtud de su empleo desempeñaba un papel bastante principal. Nikolai Petrovich era nacido en la Rusia meridional, lo mismo que su hermano mayor Pavel, del cual hablaremos después, y hasta los 17 años crióse en la casa paterna rodeado de hayas baratas, desenfadadas, pero serviles con los ayudantes y demás personalidades distinguidas, militares y civiles. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la primera parte del mes de junio, espero que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado de estas lecturas de los primeros párrafos de los libros que más me gustaron, y bueno, cualquier cosa que me quieran comentar, por supuesto, los espero. Nos estamos viendo.